Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, por tercera vez nos convoca el Gobierno para prorrogar el estado de alarma decretado el 14 de marzo. En aquel entonces, en España, había 196 personas fallecidas a causa del virus de Wuhan y algo más de 6.000 contagiados. Hoy, 22 de abril, según los datos oficiales, han muerto más de 20.000 personas y hay en nuestro país 200.000 infectados. Aunque sin test, ya nadie se cree ninguno de los datos que ustedes nos dan, ni los de muertos, ni los de infectados, ni los de recuperados. De aquel 14 de marzo hasta este 22 de abril, el Gobierno ha protagonizado, sin lugar a dudas, la peor gestión sanitaria de esta pandemia que se haya realizado en el mundo. Y ya lo saben hasta en Australia. Porque ya todo el mundo sabe, en España y fuera de España, que los fallecimientos son muchos miles más de los que nos cuenta el señor Simón, el especialista de cabecera del Gobierno, que aún sigue en su puesto y que nos dijo, no hace tanto, señorías, que en nuestro país habría pocos casos porque, y leo literalmente, el coronavirus se transmite poco entre personas. Nosotros creemos que España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso que esta mañana se ha diagnosticado como positivo un caso en una persona, un ciudadano inglés. Sí que está claro es que esto no implica ahora mismo un incremento de riesgo para nuestro país, puesto que no ha habido transmisión en España. Conoceremos el número total de fallecidos antes o después y los españoles le rendiremos el debido homenaje. Y también les haremos justicia, porque ya nadie duda que una gestión diligente, preocupada en aportar soluciones y no propaganda, habría salvado la vida de miles de compatriotas. Han puesto ustedes mucho empeño en protegerse a sí mismos, utilizando incluso a las fuerzas de seguridad del Estado para detectar y para asustar a los españoles que critican su horrorosa gestión, a los que acusan de causar estrés y alarma social. Minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno. Claro que evitar esa destrucción arruinaría los planes del señor Iglesias y de sus socios separatistas, que pretenden la ruina de España, bien para asaltar el poder o para imponer sus regímenes criminales. Hemos visto durante estos días el no tan viejo vídeo de su vicepresidente, en el que decía que había que aprovechar los momentos de excepcionalidad para implantar el comunismo. Esto es literal. Y en eso estamos, en un momento de excepcionalidad y usted con un vicepresidente y con un socio que solo está pensando en hacer avanzar su agenda ideológica. Yo no he dejado de autoproclamarme comunista nunca. ¿Cuándo los comunistas han tenido éxito? En momentos de excepcionalidad. Porque, señor Marlaska, tenemos derecho a hablar. Tenemos derecho a hablar en esta tribuna, tenemos derecho a hablar en la calle y tenemos derecho a hablar en las redes sociales, les guste a ustedes o no. Tenemos derecho y obligación, como representantes públicos, de decir que son ustedes un fraude y una calamidad que ha llenado España de féretros invisibles, sepulcros blanqueados por sus órganos de agitación y propaganda. Porque usted, señor Sánchez, le encargó al señor Garzón, otro comunista de salón, que hiciera algo para ganarse el sueldo y no se le ocurrió otra cosa que insultar a los cristianos en Semana Santa y después vino a darnos la importantísima información de que habían... Sí, ustedes no se han enterado porque no se han sentido ofendidos, por eso levantan las cejas. Pero vean cuáles son los tuits que pone bromeando sobre las películas que hay que ver en Semana Santa el señor Garzón. Y luego vino a darnos las importantes noticias sobre que habían descendido las apuestas deportivas. Y por último, ha provocado la escasez de mascarillas, intentando controlar los precios y haciendo que ya no haya empresarios españoles que quieran traerlas del extranjero. Bueno, señor Abascal, pues me da lecciones de transparencia. Usted, señor Abascal, que no permitía a medios de comunicación que consideraba usted ajenos a su partido la no entrada en actos públicos, en ruedas de prensa. Yo le recuerdo una cosa, señor Abascal. Durante este mes largo que llevamos de estado de alarma, el Gobierno de España ha hecho 90 ruedas de prensa y ha contestado a 900 preguntas de distintos periodistas. Información de servicio público y transparencia informativa, señor Abascal. En fin, en su crítica a usted, señor Abascal, demuestra no tener límite, arremete contra todo, contra todos. Yo creo que a este paso, señor Abascal, va a acabar usted
arremetiendo contra sí mismo, y si no, ya verá. Pero cuando eso suceda, pues yo creo que sus electores serán los primeros en darse cuenta de que detrás de sus siglas, pues no hay siglas, lo que hay es odio, que no hay críticas en sus argumentos, sino engaño, que no hay propuestas ni ideas en sus palabras, sino la justificación de un Estado autoritario, intervenido, centralizado, y me imagino que presidido por usted, que no cree en la libertad de expresión, señoría. Usted no cree en la libertad de expresión, usted cree en la libertad de la mentira, que solo fomentan bulos y que detrás de ustedes no hay esperanza, pero sí, cuando se le escucha, señor Abascal, mucho miedo, mucho miedo. Y que a quienes tiene usted realmente miedo es al conjunto de ciudadanos de este país que le van a dar la espalda cada vez que les pregunten por su futuro. Han vuelto a invocar al New York Times, que a ustedes les importa tanto. No sé qué es lo que dice de Vox, ni me importa. Pero efectivamente, el New York Times, que parece que para ustedes es el que sienta cátedra, dijo en el día de ayer unos datos que no son exactamente los que ha dicho el señor Casado, sino que estableció que era España el país en el que había más diferencia entre los muertos oficiales que ustedes declaran y los muertos reales que se están produciendo por coronavirus. Eso es lo que dijo exactamente el artículo del New York Times. A mí me sorprende, he escuchado al señor Casado con atención, ha hablado con contundencia, con vehemencia, ha hablado con claridad y yo creo que ha representado el sentir de muchos españoles que están perdiendo la paciencia. Nosotros la hemos perdido ya. A mí me sorprende que el señor Casado todavía tenga tanta paciencia con ustedes, a pesar de que tiende la mano y ustedes sistemáticamente les atacan en esta tribuna. El señor Casado, dice el líder de la oposición, en estos momentos creo que la oposición la está ejerciendo Vox. El señor Casado quizá tenga un resabio bipartidista en todo esto, es el líder del segundo partido, es ya el santo Job en esta Cámara con ustedes. Señor Sánchez, hace unas semanas le propusimos que movilizásemos, que pidiésemos 80.000 millones de euros para pagar los sueldos y los salarios de autónomos y asalariados. Y hablamos de cómo se afrontaba esta deuda en un escenario de guerra. Es decir, le hablamos de los bonos perpetuos. Usted no hizo ni caso. Ha tenido que venir el señor George Soros en el diario El País a día de hoy para hablar de los bonos perpetuos y que usted se suba a esta tribuna a decir lo mismo. Pero efectivamente no estamos diciendo lo mismo, porque usted y el señor Soros piden los bonos perpetuos para la reconstrucción y nosotros los pedimos para que no se produzca la destrucción del tejido productivo, porque ustedes lo hacen para apostar por el globalismo y por el fin de las fronteras y porque nosotros lo hacemos para defender la soberanía. El señor Soros y usted, aunque a usted le extrañen estas cosas que le digo, representan a muchos españoles a los que no quiere escuchar. Quieren rentas mínimas y cartillas de racionamiento y nosotros lo que queremos es que con esos bonos se haga justicia y que se dé a cada español lo que merece y lo que se ganaba, porque nosotros no queremos una sociedad de ovejas, sino de hombres y mujeres libres. Ha vuelto a hablar de los bulos, esta vez no ha hablado de los bots, porque después de la que han liado en el Ministerio de Sanidad, pues ha sido usted un poco más prudente. Yo le pediría que en la siguiente comparecencia nos hable de las nuevas definiciones de bulos y lapsus en las que ustedes están. En la rueda de prensa técnica a la que hace referencia, evidentemente, si es tal y como tú lo dices, pues debo decir que no, evidentemente, y que ha debido de ser, si es así, vuelvo a decir, si esas son las expresiones que ha proferido, un lapsus del general al contestar. Quizá, como con el lenguaje inclusivo, acaben afectando al diccionario de la Real Academia. Y ha venido aquí a decirme, entre otras cosas, también las traía preparadas, que yo tengo miedo. Y yo no le tengo miedo ni a usted ni al señor Iglesias. Pero muchos españoles les tienen miedo. Muchos españoles tienen miedo a su gobierno. Y es normal. Yo le he recordado hoy unos vídeos del señor Iglesias que no están traídos aquí por cualquier cosa. Y me sorprende cómo incluso se engañan entre ustedes mismos haciendo como que no lo sabían. Cuando le he mencionado el vídeo del señor Iglesias, cuando decía que se emocionaba cuando se pateaban los policías, usted le hacía un gesto como ¿de qué está hablando? Y el señor Iglesias hacía como que tampoco sabía de qué está hablando. Cuando le he mencionado el vídeo que más preocupa a los españoles, el del señor Iglesias, diciendo que hay que aprovechar los momentos de excepcionalidad para implantar la agenda comunista, usted tampoco hace ninguna mención. Y yo creo que usted, que habla tanto de empatizar, que es la palabra que más repite durante estas comparecencias, debería empatizar con tantos españoles que tienen verdadero miedo a que su vicepresidente esté aprovechando este momento trágico de la pandemia para hacer avanzar su agenda política.
Creo, señor Sánchez, que no puede seguir siendo el portavoz de la incertidumbre. No puede seguir con estos socios en el Gobierno. Y por eso le reiteramos nuestra posición. Paguen las nóminas y váyanse, por favor. Gracias, señora Abascal.